está cayéndose, ¿no? Está cayéndose. Pero creo que es una buena oportunidad que Dios puede, en primer lugar, sacudir nuestros corazones. Pero en segundo lugar, creo que es importante estos tiempos para que también nosotros estemos pregonando la palabra de Dios, ¿no? Así como en los tiempos de Noé, ¿no? Que muchas personas estaban haciendo el mal constantemente, ¿no? Y aquellos que una vez estaban pregonando la maldad o haciendo la maldad en estos días, pareciera que también sus corazones están llenándose de mucho temor en cuanto a esta situación. Justo nosotros estábamos con mi esposa, estábamos de viaje, estábamos fuera de la ciudad, y mientras sucedía todo este tema del coronavirus, nosotros aprovechando ahí en cada esquina, en cada lugar con las personas, predicándoles, ¿no? de esto, predicándole en cuanto al tema de la salvación, y le hacíamos la pregunta, ¿qué pasaría si a ti te tocara, ¿no? Esto? Y algunos por ahí se burlaban, otros incrédulos, pero creo que esto es una oportunidad para examinar nuestro corazón, pero también predicar la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 5. Y me encanta la manera como Pablo desde la cárcel nos anima. Cualquiera que sea la adversidad, cualquiera que sean los problemas, las situaciones difíciles, Pablo nos muestra una gran verdad. Dice el versículo 5, dice, vuestra gentileza. En otras palabras, Pablo está diciendo, vuestra bondad sea conocido de todos los hombres, ¿no? Y es importante que hoy, en esta tarde-noche, nosotros estemos pensando cada momento, cada día, ¿cómo puedo yo mostrar mi bondad o la bondad del Señor en la vida de los demás, ¿no? Es sumamente importante. Nosotros hace unos meses atrás empezamos a desarrollar algo que nosotros le llamamos hoy por hoy el círculo de la causa, ¿no? El círculo de la causa. Y en el círculo de la causa, nosotros colocamos ahí tres ítems, ¿no? En primer lugar, el hecho de orar. En segundo lugar, el hecho de cuidar. Y en tercer lugar, el hecho de predicar, ¿no? El hecho de predicar. Yo creo que a veces pasamos por alto el segundo ítem, ¿no? Sabemos que es importante orar por los perdidos, ¿no? Y nadie dice que no tenemos que orar, ¿no? Hoy más que nunca. Y nadie quita y nadie niega el hecho de que podemos también predicar a los perdidos. Y es importante predicar, ¿no? Pero también la importancia de entender que nosotros tenemos que mostrar también cuidado por un mundo que está hoy en caos, ¿no? Yo quiero animarlos hoy, en esta tarde, a pensar en aquellos que están a su alrededor, aquellos prójimos, ¿no? Tal vez el vecino, tal vez tu propia familia, tal vez el compañero del trabajo, tal vez tu amigo o tu amiga ahí en la universidad, alguien a que tú puedas también mostrarle la bondad del Señor. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que ser más tangibles en el hecho de mostrar esa bondad del Señor. Fíjense, en medio de este mundo que se está cayendo, yo creo que hay una palabra que lo describe, ¿no? Y es el hecho de la preocupación. Cuando nosotros buscamos esa palabra, preocupación, habla acerca de ocuparse antes de tiempo, ¿no? Es la idea de estrangular. Yo creo que hoy, en toda esta crisis, de cómo vamos a buscar los alimentos, de cómo vamos a pagar las deudas, de que si el trabajo lo voy a tener una vez que pase esta crisis, ¿no? Yo creo que pensamos demasiado y como que esas deudas o esos problemas nos terminan estrangulando. Yo quiero llevarlos a pensar 4 realidades, ¿no? En cuanto a este mundo y cosas que nosotros podemos hacer. En primer lugar, disfrutar de la presencia, ¿no? Disfrutar de la presencia de Dios. ¿Saben? Fíjense cómo termina ese versículo 5. Dice ese versículo 5, nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, pero fíjense lo que dice acá. El Señor está, como dice, cerca. Dice así. El Señor está cerca. Ahora, cuando habla acerca de esa expresión de que el Señor está cerca, no está hablando acerca de su venida inmediata del Señor, no está hablando acerca del rapto del Señor, está hablando acerca de que su presencia está cerca. Ahora, Pablo estaba solo ahí en ese lugar, ¿no? Fíjense, Filipenses capítulo 1,
versículo 13. Filipenses capítulo 1, versículo 13. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Los únicos que estaban ahí eran los guardias cuidando de Pablo. Ahí no estaban ni los amigos de Pablo, no estaban ni los discípulos de Pablo, no estaba la familia de Pablo. El único que estaba ahí presente en el momento más oportuno y se revelaba era justamente el Señor. Me encanta pensar en esa verdad. Yo quiero animarlos a que en medio del temor en el que estamos viviendo, en medio de la crisis en que el mundo está viviendo, yo quiero animarlos a que busquen del Señor y que su presencia en realidad sea palpable en cada uno de nuestros corazones. Porque el temor no puede dominar nuestro corazón. La presencia del Señor es la que debe de abundar en nuestra vida. Fíjense conmigo el Salmo 121, ¿no? No quiten ahí su dedo ahí del libro de Filipenses, pero fíjense conmigo, el Salmo 121. Y hay tres verdades en este canto. Estos eran los cantos graduales, cuando el pueblo de Israel iba subiendo hacia Jerusalén. Fíjense en el Salmo 121, ¿no? Especialmente el versículo 2, 3 y 4, ¿no? Dice ahí, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Versículo 2. Quiero que anoten ahí porque, en primer lugar, aquí el salmista está hablando de la confianza en el Creador. Si el Señor está cerca en nuestra vida, debemos de aprender a descansar en el Creador. Versículo 2 dice, mi socorro, o sea, mi ayuda viene de Jehová, que dice que hizo los cielos y la tierra. Hey, el Señor sigue en su trono, ¿no? El Señor es el creador, el Señor es el sustentador de las cosas. Fíjense en el versículo 3, porque no solamente está hablando acerca de la confianza en el creador, pero en el versículo 3 está hablando acerca de un caminar seguro en el Señor. Dice este versículo 3, ahora presten atención con esto, porque en el versículo 3 no es tanto una declaración, sino que es más una oración del salmista, que dice lo siguiente, no dará tu pie a resbaladero. En otras palabras, podemos decir esto, que no da tu pie al tambaleo. O sea, en la medida que nosotros estamos caminando, ¿vieron cuando hay personas que a veces no están seguras? Especialmente los bebés, ¿no? Cuando están caminando, aprendiendo del gateo a caminar por sí solos, empiezan a tambalear, ¿no? Y estamos ahí los padres ahí preocupados pensando que se puede golpear en algo. Aquí el salmista hace una declaración, hace una oración y dice, Dios, tú no vas a dar mi pie al tambaleo. Dice acá, ni se dormirá el que te guarda. He aquí en el versículo 4, dice una verdad, no solamente de confiar en el Creador, no solamente de caminar seguro, pero en el versículo 4 habla acerca de disfrutar de su protección. Dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, ¿no? Él siempre está atento. Hoy alguien me preguntaba acerca de cómo ha hecho estos días con el tema de la compra del supermercado y cómo ha hecho con los niños. Y yo le decía, ¿sabes qué? Me siento como Elías, ¿no? Que llegaban los cuervos, las aves y traían la comida, ¿no? Y así literalmente ha sido personas que a veces han llegado acá y me dice, te estoy trayendo las frutas, te estoy dejando unas verduras, te estoy dejando una carne, ¿no? Y nosotros estamos sorprendidos, porque nosotros no nos queda tiempo ni de ir al banco, ni de hacer nada, y teníamos unos misioneros acá hospedados, y ellos, entre lo que nosotros llegamos, ellos se fueron, y fue un caos, y no pudimos hacer absolutamente nada. Dios es el creador de todas las cosas. Él es el que nos cuida. Él es el que nos hace caminar seguro y Él es el que nos hace disfrutar de su protección, ¿no? Pensemos en un par de personajes. Noé, ¿no? Estuvo guardado, Dios lo cuidó. Pablo estuvo guardado en prisión, ¿no? José también estuvo guardado en prisión. Y Dios nos muestra
siempre su presencia está cerca nuestro, ¿no? Fíjense el versículo 6 del libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Muchachos, no solamente quiero que ustedes piensen en cuanto a la presencia de Dios, ¿no? Quiero que esa presencia de Dios, en la medida que lo buscamos, que memorizamos, Dios coloca o se hace tangible esa presencia, pero en el versículo 6 nos muestra una gran verdad. Fíjense, son 4 P's las que vamos a ver. Presencia es uno. En segundo lugar, la petición, ¿no? La petición. Y es importante que nosotros descansemos en ese recurso que Dios ha dado a nuestra vida. Fíjense el versículo 6. Versículo 6 empieza con un absoluto, ¿no? Algo que nosotros decimos acá en casa es, nadie puede usar absolutos, ¿no? Por ejemplo, a veces decimos, ¿no? Yo le puedo decir algo a mis hijos o algo a mi esposa que digo, no, pero tú nunca haces esto, ¿no? O es que siempre reaccionas. No, acá no usamos absolutos, ¿no? Ahora, el único que puede hacer eso, usar absolutos, es Dios. Y Dios coloca en Pablo un recuerdo de un gran absoluto. Dice acá, por nada. Y ese es un gran absoluto de Dios. Dice, por nada, nada, estemos afanosos. Por nada estemos afanosos, ¿no? Ahora, el Señor nos recuerda ahí en Mateo capítulo 6. Fíjense conmigo, Mateo capítulo 6 nos recuerda nuevamente esos absolutos. Porque en Mateo capítulo 6 vemos ahí que está la predicación ahí en el Sermón del Monte, ¿no? Fíjense conmigo, capítulo 6, versículo 25. Fíjense cómo empieza el versículo. Dice, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice, versículo 27, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a vuestra estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31 dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero en la medida que nosotros buscamos del Señor, estas peticiones van a estar ahí siempre disponibles a nuestra vida. Fíjense cómo va ese versículo. Se dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Hay 2 palabras ahí, dice oración y ruego. Las oraciones es un término general. Todo lo que nosotros pedimos, buscamos al Señor. Dice, están esas oraciones, pero dice el ruego, aquellas cosas que nosotros puntualmente estamos buscando para que Dios pueda contestar, ¿no? Y yo quiero animarlos a que puedan orar al Señor, ¿no? Puedan orar. Me encanta Daniel capítulo 6, versículo 10. Saben, en Daniel capítulo 6, Daniel ya sabía que había un edicto, ¿no? Daniel dice que abría las puertas de su ventana. Y Daniel oraba hacia Jerusalén. Y oraba las 3 veces, ¿no? Ahora, es importante que en medio de la crisis nosotros tomamos también ejemplos como Daniel, como Pablo en la cárcel, buscando al Señor. Así que yo puedo animarlos hoy en esta tarde a algo. Busquen ese tiempo de oración con el Señor. Yo creo que
no siempre es el mejor de nuestros atributos muchas veces, ¿no? El hecho de orar, una vida de devoción en la oración. Y yo quiero animarles a que podamos orar, buscar al Señor. Les dejo la tercera palabra en esta tarde, noche. La paz, la presencia, la petición, la paz. Muchachos, en la medida que nosotros nos deleitamos en la presencia de Dios, en la medida que nosotros invertimos en las peticiones, en la oración, la paz es algo sobrenatural que nosotros llegamos a disfrutar. ¿Saben? Dice el versículo 37, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? ¿Saben? Por eso, aun y cuando el mundo se tambalee, nosotros podemos disfrutar de una tranquilidad y una paz que solamente Dios la puede dar. Dice algo que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Pablo, en 1 Corintios, nos anima, o en 2 Corintios, capítulo 1, dice Pablo que tuvo persecución, dice que estuvo a punto de morir, dice, pero en medio de todo esto dice que el Señor lo guardó. Tenía paz, tenía tranquilidad, ¿no? Yo creo que hoy aprovechemos no solamente a buscarle en oración, a deleitarnos en su paz, es sumamente importante. Y yo creo que va a ser bueno que ustedes puedan también transmitir esa paz, ¿no? Porque nuestra confianza y nuestra tranquilidad y el soberano está siempre en ese lugar, no se mueve, nosotros podemos disfrutar de todo aquello que Dios nos ha prometido, ¿no? Y Dios nos cuidará. Y eso es lo que nosotros descansamos, ¿no? Pero por último, ¿sí? Quiero dejarles ahí en sus corazones no solamente el hecho de disfrutar la presencia, buscarla en las peticiones, descansar en su paz. Pero en cuarto lugar, muchachos, quiero que la cuarta palabra son los pensamientos. ¿Saben? Las grandes batallas muchas veces se llevan en la cabeza, ¿no? En nuestra mente. Y pensamos, ¿será que en algún momento esto va a terminar? ¿No? ¿Cómo voy a hacer? ¿No? ¿Cómo voy a hacer? ¿No? Durante estos días, no sé ustedes, pero yo empiezo a valorar cosas que antes la tenía, vamos a decirlo así, siempre, ¿no? La comida. Yo a veces, yo le digo a mis hijos en estos días, ustedes no entienden lo que está pasando, ¿no? En el mundo. Y debemos, francamente, orar para que Dios pueda seguir proveyendo para nuestras vidas, ¿no? Y las grandes batallas son en la cabeza, es decir, iremos a tener, mañana Dios va a suplir los grandes pensamientos, ¿no? Las grandes batallas. Y Satanás muchas veces puede tomar ventaja de esos pensamientos. Y fíjense lo que Pablo nos anima estando en la cárcel. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensar. Y esas cuatro palabras tienen una conexión importante, porque la presencia de Dios está cerca, nosotros le buscamos a Él por medio de las peticiones y la oración, disfrutamos de su paz, y cuando estamos disfrutando de su paz, los pensamientos son los correctos. ¿Me entienden? Los pensamientos son los correctos. Si nosotros tomamos el versículo y vemos todas las cosas que son contrarias, podríamos pensar en la mentira, en lo injusto, en la contaminación, en lo orgulloso, en la corrupción, en cosas que dan vergüenza. Pero Pablo dice, no piensen en esas cosas. Piensen las cosas que en realidad traen gloria a Dios. Así que son cuatro verdades, ¿no? Importantes. Fíjense, quiero terminar con el Salmo 119, ¿no? Salmo 119. Y está ahí ya terminando ahí prácticamente el tiempo, ¿verdad? Así que, pero fíjense, Salmo 119, versículo
165. Salmo 119, versículo 165. Dice lo siguiente: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Y hoy, si hay algo que definitivamente sabemos que el mundo no tiene paz, pero ustedes y yo sí podemos tener. No sé cómo es la situación en casa, pues yo les animo a que puedan disfrutar este tiempo con sus padres, con sus hermanos, con el resto de su familia. Va a ser bueno también, ¿no? Tomarnos un tiempo y buscar también al Señor cada día con un corazón genuino y sincero para disfrutar de su presencia. Arreglar aquellas cosas que tenemos que arreglar, pero disfrutar de la presencia con el Señor. Gracias, muchachos, es un privilegio. Ya se va a cortar, dice que menos de un minuto. No sé si van a cerrar la sesión y volverla a abrir. Orlando. Muy bien, gracias Samuel. Realmente ha sido un tiempo de bendición. Por algunas anotaciones aquí. Las 4 P's que vimos hoy, ¿verdad? Presencia, petición, paz y pensamiento, ¿verdad? Para que podamos estar meditando. Gracias Samuel por tu tiempo. Y creo que Aldo tiene algunos anuncios para finalizar la reunión de hoy, así que dejamos el tiempo con Aldo. Y también no me escuchan. Ya. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya va. Ok, no, lo que mencionaba era las reuniones de mañana a las 10 de la mañana. Recuerden que la próxima semana también vamos a hacer una reunión como lo que hicimos ayer viernes, que es ahí para estar ahí entre nosotros, entreteniéndonos ahí, platicando, chismoseando un poco ahí entre nosotros. Y también el siguiente sábado, ¿verdad?